Buen día, somos de la materia de lenguajes de programación y les vamos a lo que viene siendo presentar lo siguiente. ¿Qué es la programación imperativa? La programación imperativa es un paradigma de programación que se basa en describir un conjunto de instrucciones o comandos que se ejecute en un orden específico para modificar el estado del programa. Se centra en cómo se deben realizar las operaciones para alcanzar un resultado. ¿Cuáles son las características principales de lo que viene siendo la programación imperativa? Entre ellas son la secuencialidad, que dada la circunstancia, dice que las instrucciones se ejecutan en un orden determinado, uno tras otro, como en una receta de cocina. Uso de variables y asignaciones. Se utilizan variables para almacenar valores y estos pueden cambiar durante la ejecución del programa. Estructura de control del flujo. Incluyen sentencias de control como condicionales, como if o switch, bucles o iteraciones como for, while, do o do while, saltos como break, continue, go, etc. Estados mutables, como el estado del programa que cambia con cada ejecución de una instrucción, lo que implica que los valores de las variables pueden modificarse en el transcurso del programa. Y por último, el uso de los procedimientos o funciones que se pueden utilizar o definir subtrinas o funciones que, encapsulan bloques de código reutilizables, entre otras cosas. Le cedo la palabra a mi compañero. Continuando con lo que dice mi compañero, veremos lo que es la definición de selección en lo que viene siendo la rama de programación. Eh, la selección son estructuras lógicas, como su nombre lo indica, selectivas, que se encuentran en la solución algorítmica de casi todos los problemas eh, relacionados a la programación. Las utilizamos cuando estamos desarrollando la solución de un problema y debemos tomar una decisión en base a esta decisión nos lleva a un camino o a otro. Esta toma de decisión se basa en la evaluación de uno o más condiciones que nos señalarán como algo alternativo o consecuencia de la rama que le sigue. Em, Como ya lo había mencionado, veremos lo que son, cómo se usan las estructuras selectivas o la selección en Java. Las estructuras de control selectiva se utilizan para resolver problemas donde es necesario tomar decisiones, como ya lo hemos mencionado. Aquí podemos ver algunos de los ejemplos. En cuanto a los operadores que se utilizan en este tipo de estructuras, se utilizan operadores tanto relacionales como booleanos. Por ejemplo, el mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o eh, igual que, también otros tipos de operadores como negación y este tipo de cosas. Y como tal, el uso del comando if en lo que es la codificación. Como por aquí podemos ver un pequeño ejemplo de lo que podría ser la codificación. If, entre comillas, la condición, las acciones, tantas acciones como queramos, y cerramos. Y aquí podemos ver en los ejemplos que la condición, que normalmente la representamos como un rombo, lleva a una acción y nos puede llevar a acciones distintas. Y aquí podemos ver en este otro, en lo que es la codificación, el uso de el if. Le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué es la iteración en programación. Este básicamente pues es un programa o una estructura que suele ser repetitivo y pues la podemos definir que un conjunto de instrucciones o características que se repiten una o varias veces hasta que una condición se cumple o deja de cumplirse. Aún así, cuando se sigue repitiendo de forma indefinida, se registra un loop o un bucle. Podemos dar la siguiente perspectiva. La iteración se puede implementar a partir de loops o bucles, como ya he mencionado, en forma de código. Y esta, pues, suelen ser dos tipos.
Un tipo es el bucle de for, que este loop se utiliza para ejecutar un grupo específico de instrucciones hasta que se cumpla una condición en específica. Y el bucle de while, que mientras tanto, este bucle while es el que controla una serie de instrucciones que se repiten siempre y cuando la condición sea verdadera. En Java, las iteraciones, perdón, se implementan mediante bucles, que ya lo he mencionado, que son construcciones de control que permiten repetir el código. Cada ejecución de un bucle se llama iteración. Tipos de bucle en Java está el while, que aquí lo podemos expresar, y la expresión, perdón, es una condición de bucle, una expresión que debería devolver un boolean, un valor. Y el statement es un cuerpo de bucle, una o más líneas de código. Y el do while, que básicamente es lo mismo, pero pues, o sea, bueno, sí, viene siendo lo mismo, pero un ciclo con una postcondición, ¿verdad? Y aquí tenemos el for, que es un bucle con contador, y el for each, que es un bucle para cada. Un tipo de for para iterar a través de una colección de elementos. Y por último tenemos este for, que pues es un ejemplo, que el var significa variable lista o matriz existente, perdón, y el type var. Define una nueva variable del mismo tipo, type, que la colección vars. Y esto, le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, ahí me toca decir los ejemplos de estructura de control. Como podemos ver, aquí tenemos los secuenciales. Este es el tipo de estructuras de control básico, ya que tiene tiene un flujo secuencial y las instrucciones se ejecutan en el orden en que aparecen. Ahí parece que consigo un orden. Tenemos la selección if y la estructura if se ejecuta en un bloque de código sin una condición específica o además del if, también se puede utilizar el if, que proporciona un bloque de código alternativo al que se va a ejecutar, o como por así decirlo, algo en contra. Y la estructura switch, que permite realizar una selección entre múltiples opciones y con un destino. Se da la palabra a mi compañero. Ya después de aquí vemos los ejemplos de iteración, que vendría siendo el for. Por ejemplo, que este es el bucle for, es uno en donde repite un bloque de códigos o un número en un número específico de veces, como vemos aquí en el ejemplo. Ya después de aquí brincamos al while, que el while es, digamos, prácticamente lo mismo, nada más que aquí repite un bloque de código mientras la condición específica sea verdadera, como en el ejemplo, que pues 0 si es menor que 5, entonces ya lo ejecutaría. Y después de aquí brincamos al do while, que viene siendo prácticamente lo mismo que el while, simplemente que al final de este se verifica después de la ejecución, garantizando así que el bloque de código se ejecute al menos una vez. Correcto. Y pues ya sería todo por nuestra parte, por nuestro equipo, y esta sería nuestra presentación. Muchas gracias. Buenas noches.